Me gustaría preguntarle al presidente del consejo de Best Day Travel Group, que también me parece muy válido mencionar que es una empresa 100% mexicana, líder en la colocación, ¿no?, de este negocio, sobre todo en esta franja turística, y con una amplia experiencia en el negocio de viajes en línea, con venta directa en línea o call center. Partiendo de lo que Toño nos acaba de comentar, ¿cómo definirías tú cómo se aplica de una manera muy resumida en tu empresa la cultura de servicio? ¿Cómo se estructura? Mira, nosotros sí coincido con Toño en que hay un solo jefe en la empresa y ese es el que paga las cuentas, ¿no? Hay toda una estructura, un organigrama, existen muchos diferentes puestos en la organización, pero el que paga las cuentas es uno, el jefe es uno. Y sin embargo, para que las cosas sucedan en esa comunicación de el colaborador con el cliente, porque nosotros somos inspiradores de viajes, nosotros tenemos como misión crear experiencias memorables, pero no solo para nuestros clientes, también para nuestros colaboradores, para nuestros accionistas, para nuestros proveedores, para la comunidad. Queremos que es muy importante que se haga, y para contestarte y ser así un poco preciso en qué hacer, es proporcionar un servicio personalizado para garantizar la satisfacción. Y proporcionar un servicio personalizado a veces no quiere decir que me sepa tu nombre, cuántos años tienes, cuánto es tu cumpleaños, sino estar pendiente de tu necesidad particular. Como decías en Brisas, sí, Gustavo, cada persona es la que nos va a decir si le gusta o no le gusta lo que recibe. Y ese servicio personalizado quiere decir para nosotros hacer trajes a la medida. Quiere decir, si a ti te gusta más Acapulco, que te gusta más Cancún o que te gusta más Nueva York, pues no tener aquí en la cabeza, a mí me dan más comisión o me conviene más vender Acapulco o vender más Nueva York, sino qué es lo que tú quieres y hago un traje a la medida. ¿Para qué? Para garantizar y exceder tus expectativas. Correcto. Eso es en un resumen muy concreto. En definición, muy bien, muy claro, Julián. Pilar, directora de Recursos Humanos de Johnson & Johnson, tú eres una mujer ejecutivo de muchos años, más de 20 años enfocada en desarrollo humano, haces coaching, tienes una maestría en letras, y de repente me hace pensar como que si eso te pusiera desde otra posición, desde otra óptica. A mí me gustaría saber qué piensas tú. El servicio es definitivamente una característica cultural, y si es así, ¿cómo impacta internamente al colaborador y externamente al usuario final? ¿Qué nos puedes decir de eso, Pili? Bueno, siguiendo con lo que vamos hablando en el panel, tengo que decirte de entrada que veo la cosa un poco distinta, ¿no? Okay. Puede ser que mi visión sea muy romántica, como decías, desde la perspectiva superlogística de DHL, pero cuando en Johnson & Johnson hablamos de servicio, no empezamos hablando de eso. Nuestra misión, el foco que tiene nuestra gente es súper grande. Hablamos de cuidar del mundo una persona a la vez. Y para lograr eso, la verdad que la cosa se complica, ¿no? El servicio, sin duda, es una de las características centrales, y si pienso en cómo los colaboradores conectan con esa visión, pues ciertamente hay una necesidad de pasar por el servicio. Pero hay algo que seguramente algunos de ustedes en sus clases de liderazgo, de administración, estudiaron alguna vez, que es el credo de Johnson & Johnson. Esto está ahí desde la fundación y nos lleva por un camino ligeramente distinto, porque el foco para lograr ofrecer estos productos o soluciones, que a veces son súper lindos cuando hablas de un bebé que nace y entonces el shampoo y cómo aprendo a cuidar al bebé, pero a veces son tratamientos de segunda línea, tercera línea, oncológicos, donde el paciente ha fallado a los anteriores y tiene expectativa de 4 a 6 meses de vida enfrente, ¿no? La cosa no es tan tierna, o en un quirófano donde llega alguien que nunca tenemos idea de por qué va a llegar ahí. O sea, cuando hablamos de traumatología,
puede haber sido por ahí, había alguien, ¿no? Una caída en la escalera y son no sé cuántos tornillos y placas, o puede ser una cirugía craneal que en ese momento evidentemente le va la vida, ¿no? Entonces, el credo habla, pues, justamente de enfocar el servicio y de ser capaces de hacerle entrega de este valor a través de médicos, enfermeras, empleados, sirviendo a la comunidad. Entonces, el tema de servicio se vuelve un habilitador para poder asegurar que estos grupos que he mencionado tienen lo necesario y demuestran la satisfacción en términos de servicio para poder proveer la solución a esta persona una a la vez que vamos cuidando en el mundo Johnson & Johnson. Podríamos decir entonces que esa cultura de servicio que se expande internamente definitivamente se acaba reflejando absolutamente hacia absolutamente. No sé si empieza adentro o afuera, ¿sabes cómo es? El input que tenemos de las enfermeras o de los pacientes es absolutamente crítico para definir lo que desde adentro ofrecemos como solución, porque Correcto. ellos están en la primera línea de contacto y muchas veces no son empleados Johnson & Johnson. Estamos empezando entonces a distinguir que esta parte de servicio es crítica. Si es crítica en tu negocio similar, yo creo que es crítica en todos los negocios. En DHL, Toño, si hablamos de algo crítico, también es crítico. ¿Por qué? ¿Por qué lo considerarías así? Porque al final de cuentas nosotros vendemos una esperanza, ¿no? Cuando movemos un paquete de A a B, hay una esperanza de que te llegue un pasaporte, de que te llegue una visa, de que te llegue le movemos, ¿no? De repente hasta cosas médicas Somos socios, para una operación, ¿no? Te puede pasar, nos ha tocado que tenemos que llevar los lentes para corredores de los Juegos Olímpicos, te pasa de todo, ¿no? Cada embarque se vuelve un tema de vida para alguien, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante entender que en la estadística del 98.5% de entregas, que es altísimo, hay 1.5% que tal vez no entregues. Entonces, el tema de servicio no es mantener el 98.5, sino cómo toda la compañía reacciona cuando no pudiste entregar el servicio. Y ahí es cuando se hace la diferencia. Yo siempre le digo, la competencia está más o menos como nosotros, un poquito mejor, un poquito menor, pero la gran diferencia es cuando hay un problema, cómo la organización reacciona. Y por ejemplo, nosotros, si ustedes se meten a la página de dhl.com, hay una página que dice hablar con el presidente. Entonces tú puedes poner un mensaje y a mí me llega inmediatamente. Y yo lo veo y tengo un grupo de la oficina de la presidencia en la cual inmediatamente reaccionamos. Porque sabemos que hay temas críticos para la gente, que no puedes ir a través del call center, ¿no? Del proceso. Y esa parte de reaccionar es la parte que hace la diferencia entre ser bueno y extraordinario. Y luego la otra parte bien importante es, no solamente es vivir de héroes de que se matan por el cliente y entonces hacen algo heroico, cómo mejora los procesos todo el tiempo. Entonces, hay toda una metodología que nosotros tenemos, que es Six Sigma, que en nuestro idioma se llama First Choice, y luego usamos de retroalimentación el Net Promoter Approach. Para los que no han visto NPA, búsquenlo, NPA, es increíble el programa porque haces que los empleados, los gerentes, le hablen a los clientes y reciban retroalimentación directa de los clientes de los que te calificaron de manera baja. Correcto. Directo. Y hay mucha gente que nunca ha hablado con un cliente y cuando un cliente furioso le hablas, lo primero que simplemente que el cliente que recibe una llamada de la compañía le baja el enojo y empiezas a entender cómo le puedes mejorar el problema. Y la mayoría de las veces se lo puedes resolver. Y ese cliente que te odiaba termina siendo un promotor tuyo. Correcto. Fíjense que es interesante. Estamos hablando de puntos verdaderamente donde el servicio se vuelve crítico. Y para ti, Gustavo, como director de recursos humanos en Las Brisas, de repente yo pienso, oye, ustedes dentro de la cadena de hoteles que tienen hoteles de altísimo nivel, ¿no? En segmento muy alto. Aquí en Nizuc tienen uno recientemente. También es crítico porque pues, es un hotel increíble, es un hotel de altísima calidad. ¿Cuándo se convierte crítico? Cuando estábamos hablando de la parte médica o estábamos hablando de la parte de entrega. ¿Y en un hotel de este rango es crítico? Yo digo que sí, pero nosotros pensamos que es más sexy el servicio, ¿no? Es más sexy el servicio. Okay. ¿Sabes? Es que en un hotel tú vives experiencia. Ajá. Y
Pues en la industria todos vendemos alberca y vendemos cuartos y vendemos restaurante, y realmente la diferencia es lo que el cliente está comprando. El cliente no compra un cuarto, el cliente compra su luna de miel y quiere que la luna de miel sea perfecta. Y el papá está comprando el salón para ver a su hija bailar sus 15 años. Y unos jóvenes están comprando un restaurante para celebrar el bautizo de sus hijos. Entonces, la experiencia va a otro nivel. Y entonces, cuando tú entregas el producto transformado en algo aspiracional, entonces lo conviertes en una experiencia inolvidable y fidelizas a la gente. Cuando yo empecé en la hotelería y empecé a encontrar las listas de los VIPs que regresaban una y otra vez al hotel, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de visitar miles de lugares en el mundo y sin embargo cada año regresas y regresas y regresas en la misma fecha, en el mismo lugar. Pilar me decía, es algo que se queda en tu DNA, ¿no? Ahí seguramente me hicieron en ese cuarto y regreso a ese cuarto. Tengo y quiero estar en ese sospechas muy cuarto, fuertes de haber ¿no? sido hecha en las y entonces, al final nosotros creemos que para mí y para nuestra cultura en Brisas que el servicio es transformacional. El servicio crea sinergia en tu vida porque tú no puedes brindar algo que tú no vives y sientes. Por lo tanto, si tú no le prevés ese servicio a la gente con la que trabajas y no la convences y la apasionas para que lo haga, cuando yo te sirva el plato en tu mesa, lo puedo hacer porque así lo aprendí en el estándar, o porque estoy esperando mirar tu cara cuando yo vea que entra una hamburguesa de 2 pisos con carne de 350 gramos, preparada con un pan hecho en horno a tantos grados. Y entonces cuando el cliente dice, wow, qué padre hamburguesa, en ese momento sé que mi servicio funcionó. Y que el cliente va a pagar no importa qué, porque lo que compró fue esa experiencia. Y al final lo que yo también me llevo cuando platico con nuestros colaboradores es que el servicio también va a tu gente y transforma a tu familia, porque he tenido oportunidad de visitar la casa de la camarista, que es quien tiende la cama de los que hoy estamos aquí hospedados, y entonces puedes ver que en su baño el papel de baño lo dobló como aprendió a doblarlo en el hotel. O tendió su cama y la encajonó, como decimos nosotros, metiendo las sábanas así abajo del colchón, como lo hace en su casa. Tu producto se vuelve aspiracional. Y entonces cuando escuchas que dicen el hotel de mi papá, la empresa de mi mamá, sabes que el servicio también impactó ahí. Correcto. Y estás generando generaciones de servicio. Yo ya me quiero hospedar ahí y comer una hamburguesa de esas que describiste. Ya se me antojó. Bueno, en términos, si somos, ceviche. En términos comunes, tenemos un común denominador aquí, ¿no? En donde esta cultura interna de servicio entre los colaboradores se vuelve dramática para que llegue al consumidor final. Julián, como presidente de Best Day, Top Companies ha detectado siempre, es una constante, en donde se ve que existe, desafortunadamente, o no sé si de repente acaba siendo afortunado, que dentro de las organizaciones hay como cotos de poder, en donde empiezan a hacerse como yo llamo, como feudos, ¿no? Y en donde eso no permite, o más bien genera que no haya colaboración entre las diferentes áreas, porque como que cada uno quiere tomar su liderazgo, no sé si para lucir más o no. Eso es algo que se detecta mucho en Top Companies. ¿Cómo seguramente lo has detectado? Y si es así, ¿qué has hecho o qué puedes hacer en tu compañía para que eso no suceda y verdaderamente todo el mundo jale para el mismo lado? Pues evidentemente todos somos seres humanos y todos tenemos emociones y nos interesa de alguna manera poder sobresalir y a veces cuando tenemos una responsabilidad creemos que pues si somos los dueños absolutos del proceso también somos dueños absolutos de la verdad y entonces tenemos esos cotos de poder en donde aquí nadie entra. Yo creo que la manera como nosotros lo resolvemos es, pues primero poniendo el ojo en el bien mayor. Y el bien mayor es el resultado de la experiencia del cliente, un poco como decía Gustavo. El que paga las cuentas
el que es el dueño y el que tiene el coto de poder absoluto es el cliente. Entonces, pues tratamos de hacer entender a cada uno de los colaboradores y a las diferentes áreas que todos formamos parte de una mecánica precisa, como de un reloj suizo de los antiguitos, bueno, todavía existen, ¿no? Pero esos engranes así muy precisos. Algunos son engranes más chiquitos, otros son engranes más grandes, pero al final, para que la hora sea precisa, todos tienen que hacer lo que les toca de una manera adecuada y sin decir, pues hasta hay por ahí algunos malos chistes de quién es más importante, si el cerebro, si el estómago o qué es lo más importante. Todos somos igualmente importantes para poder vivir y entregar esa experiencia. Y siempre poner, regresando un poquito, si me lo permites, a lo que se decía hace rato, ¿sí? Poner en claro que cuando se habla de porcentajes, en el caso de nosotros, no estamos hablando, y creo que en todas nuestras empresas, no estamos hablando de algo que salió mal en una línea de producción y salió mal esta pluma. Bueno, sí, el 0.1% es aceptable de que no pinte la pluma. Pues la desechas, la reciclas, se acabó el asunto. Para nosotros, 0 es el único número aceptable, porque estamos tratando con personas, con experiencias. Entonces, pues sí, oye, solamente fallamos en el punto 001, sí, pero en ese punto 001 se divorciaron en lugar de casarse, por nuestro error. Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo aceptable es la excelencia, y para eso el bien mayor es el cliente, y no se valen cotos de poder, todos somos importantes en lo que hacemos. Correcto, muy bien, me parece que queda muy claro. Desde otra perspectiva, Pilar, como directora de Recursos Humanos de Johnson & Johnson, ¿cómo hacer, siguiendo con la misma pregunta, cómo hacer para que se encuentre esa colaboración, para que verdaderamente apoye esa presidencia, a toda la compañía, a que exista la colaboración, que no haya esas barreras? ¿Cómo lo hacen en Johnson & Johnson? La realidad es que para nosotros ese es un reto particularmente importante. Johnson & Johnson es una compañía que ha crecido a ser la primera de healthcare en el mundo a partir de fusiones, adquisiciones. Entonces tiene una característica natural de descentralización. Cada una de las compañías que forman al grupo tiene a nivel mundial un CEO. Y si bien tenemos un CEO mundial de Johnson & Johnson, imaginen la fuerza de lo que les digo. O sea, la inercia natural de negocio ocupa un trabajo que resulta en silos. Entonces, bueno, pues tenemos mercados distintos, tenemos procesos de mercadotecnia, de negocio totalmente diferentes entre los tres sectores. Dentro de los tres sectores hay subunidades que tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, en México tenemos una práctica súper buena que empezamos hace como 4 años, casi 5, que hoy se está exportando a otros países en Johnson & Johnson, y tiene que ver con haber hecho una gobernanza de un grupo que llamamos President's Council. Es una pena que hoy no me pudiera acompañar ninguno de ellos, pero lo que hicimos fue generar un grupo donde los 3 directores generales y recursos humanos trabajamos con un ritmo bastante intenso. Mensualmente nos reunimos, pero continuamente estamos buscando oportunidades de negocio, mejoras en términos de colaboración, mejoras en términos de aplicación de políticas, y ahí con Top Companies hemos tenido pues interesantísima manera de visualizar el grave impacto que provoca la percepción de no equidad, ¿no? Porque entonces estos cotos de poder y son el reflejo de estos hilos que no construyen. Así que en esta evolución, pues para darles un par de ejemplos, una de las cosas que hemos hecho diferente es, si hoy estuviera aquí alguien de Walmart de negocio, tienen una experiencia absolutamente distinta porque tienen un solo equipo de trade con el que trabajan todo lo que tiene que ver con Johnson & Johnson, cuando antes tenían 3 al menos, ¿no? Otra cosa que hemos hecho en ese sentido es ir a lugares, por ejemplo, Grupo Ángel, estuvieron ayer o antier su congreso, y entonces Johnson & Johnson antes iba por 3. Ahí iba la farmacéutica, iba Medical Devices y los productos pues, de bebés y algo, ¿sabes? Hoy tenemos una vista común y ofrecemos un relacionamiento
único con la compañía que nos hace obviamente mucho más fuertes, pero que también facilita para el otro lado la relación con la compañía. Y esto ha sido a través de este grupo, el President's Council, que es una creación mexicana que ahora se está replicando en Latinoamérica, ya está en Brasil, está en el Cono Sur, está en el Cono Norte, y la semana que entra tenemos visita global de consumo que quieren saber, a ver, cuéntanos más, ¿cómo es eso para llevarlo hacia Pacífico? Así que esa ha sido una manera de abordarlo. Hay ¿no? toda una metodología, sí, Sí, sin duda alguna. sí. Qué interesante. Muy bien, gracias, Pilar. Toño, en Top Companies se ha venido promoviendo que el servicio debe ser enfocado o medido en un 360 grados, ¿no? Es decir, ponernos en una posición como cliente externo, tanto como cliente externo, para que esto funcione verdaderamente. Dentro de DHL, ¿hay alguna manera de detectar si en algún momento el cliente interno no está operando una buena cultura de servicio o hacia el cliente externo? ¿Cómo detectas tú, cómo diriges a tus ejecutivos para que detecten si algo está pasando y que hay que corregir? No sé si exista algo así. La ventaja de tener un call center de 500 empleados es que recibes muchísimas llamadas, ¿no? Entonces, tienes muchísima información. Mucha información. Sí. Tenemos 500 tiendas, entonces también tenemos muchísima información y los clientes corporativos. Entonces, tenemos muchísima información y además compramos los Mystery Shopper, ¿no? Entonces, el Mystery Shopper que hace llamadas y no solamente nos hace llamadas a nosotros, sino le hace llamadas a la competencia y nos mide cómo vamos contra todos los indicadores de servicio. Y entonces vamos viendo si cada trimestre vamos mejorando o no. Y eso nos ayuda muchísimo para entender, hay una serie de atributos que vamos midiendo, de amabilidad, de atención, de velocidad de respuesta, y vamos midiendo eso. Pero después tenemos muchísimas formas en las cuales el grupo directivo nos involucramos. Por ejemplo, tengo a todo mi board, lo divido en el país. Entonces, por ejemplo, al de legal le toca Guadalajara. Entonces, él es el sponsor de Guadalajara. Al de operaciones le toca el noroeste. Entonces, tiene que ir al noroeste. Y cada uno de ellos se hace responsable de una región. Y eso hace que no le importa si es operaciones o si es legal o si es finanzas. Nada que ver, tiene que ver por todas las áreas y entender que si hay un problema, tiene que subirlo. Y lo sube a un comité que ya le llamamos ICCC, Insanely Customer Centric Committee, o tremendamente enfocado en el cliente. Y en el tremendamente enfocado en el cliente se decide cuáles son los 10 proyectos de la compañía en la cual le vamos a poner First Choice o Six Sigma. Y le damos seguimiento mensual a estos proyectos. Como pueden ver, somos bastante alemanes en la metodología. Sí, está claro, ¿eh? Oye, interesante, ¿no? Cómo aquí el 360 se ve, pero verdaderamente completado, porque alguien del área legal yendo a supervisar una operación, ¿no? Que no es su tema, pero está involucrado. Me parece tremendamente interesante. Para ti, Gustavo Bolio, como director de recursos humanos en Grupo Las Brisas, ¿cuáles son las estrategias que se toman cuando se detecta que algo no está funcionando? ¿Son coercitivos? ¿Lo llevan por algún lado? ¿Qué hacen para que eso no suceda? No, realmente también hemos aprendido que hay que salir a preguntar. Si no preguntas y si no le das los canales a la gente para decirte cómo vas, no va a existir nunca la oportunidad de un proceso de mejora continua. El cero perfecto es aspiracional y lo que nosotros hacemos es seguir al cliente todo el tiempo. Es verdad que ahora las redes sociales se han convertido en un indicador de satisfacción. En la hotelería el TripAdvisor dice cómo vas, etcétera. Pero también estamos conscientes de que a veces esos elementos se convierten en una moneda de cambio y no creemos que deba ser así. El cliente que te dice qué siente y cómo está, no está esperando muchas veces un premio o no está esperando que le devuelvas algo, porque eso es lo que no quiere. Lo que él quiere es que tú seas mejor para que la siguiente vez que tú regreses, él experimente esa parte que tú has mejorado. Y al mismo tiempo lo compartimos internamente a través de los comités de servicio. Los comités de servicio permiten que exploremos las encuestas, que veamos los comentarios de los clientes, que los contactemos, que les demos seguimiento y al mismo tiempo nosotros lo transformamos en entrenamiento. ¿Qué es lo que hay que mejorar para que el entrenamiento nos dé mejores herramientas
de una forma lógica y con indicadores de medición que nos digan que la persona no actúa por lógica, sino que aplica la lógica a lo que tiene que ser correcto en el servicio la próxima vez. Y la próxima vez puede ser única vez nada más, o puede ser que el cliente te diga, gracias, mejoraste, y ahora te digo otra cosa para que sigas mejorando. Para que sigas, claro. El cliente que te quiere siempre regresa con nosotros y te escribe, aunque esté feliz, te lo escribe y te dice, oye, gracias, me la pasé